las 3.200 personas que están hoy acompañándonos. Mi nombre es Hugo Salcedo. Actualmente lidero el área de recursos humanos para Unilever, una compañía de consumo masivo con cerca de 160.000 empleados en el mundo, operaciones en 180 países. Y para mí empezar a hablar de cuáles son estas habilidades del futuro, que ya no son tan del futuro, pues me parece un tema apasionante. Tengo la fortuna de hacer parte de una organización que tiene el humano en el centro y que su modelo multi-stakeholders, y les voy a pedir de antemano disculpas por los anglicismos y por usar incluso algunas diapositivas en inglés. Simplemente es el idioma oficial de la organización y algunas cosas pues no traducen tan bien, pero las podemos ir hablando. Entonces, como contexto, nunca antes el siglo XXI nos presenta el, el siglo de mayor complejidad. Los profesionales, las organizaciones, los líderes, cada vez nos vemos más presionados a obtener resultados en medio de un contexto cambiante. Cuando entré hace unos minutos a la presentación, el conferencista anterior estaba hablando de un entorno VUCA, y más que VUCA, que ya sabemos es un entorno que tiene múltiples fuerzas de cambio, que vienen del interior, que vienen de afuera. Las organizaciones están queriendo hacer las cosas de una manera distinta. Nuestros clientes, consumidores, la sociedad a la que atendemos está esperando una participación distinta por parte de nosotros, los líderes, ¿no? Elementos como el constante cambio, más que nunca hoy en las organizaciones tenemos la presencia de múltiples generaciones en los equipos. Tenemos competidores que incluso no conocíamos o que en algunas ocasiones eran nuestros aliados y hoy son competidores. En el caso de consumo masivo, nos enfrentamos con los canales de distribución, por ejemplo, que hasta hace unos años eran nuestros aliados, los autoservicios, las cadenas, y hoy ellos mismos producen sus marcas y tienen unos elementos competitivos hacia sus propios proveedores que nos han obligado a cambiar la forma de liderar, la forma de generar valor, pero sobre todo la forma de desarrollar las habilidades humanas, que al final es lo que nos va a diferenciar en un mercado tan competitivo como en el que estamos. Y para sumarle a este entorno cambiante, pues hoy nos enfrentamos al cambio, o más bien a la situación a la que nadie se había enfrentado. Esta situación de pandemia, esta situación de el cambio de las reglas de juego, el cambio de la dinámica social, el cambio de lo que nuestros propios empleados están esperando, la forma de relacionarse dentro y entre los equipos, pues también nos pone en una situación de aún más presión. Los líderes estamos bajo presión, las organizaciones están bajo presión, y quería compartirles para lo que para nosotros han significado los imperativos críticos para los líderes del futuro. Uno, como ya todos sabemos, pues estamos frente a la obligación de reaccionar, responder, pero también rediseñar nuestras organizaciones para combatir la crisis mundial de salud que se ha presentado a partir del COVID-19. Tenemos que ganarnos a un nuevo cliente. Las organizaciones, todas, pensaría yo que han tenido que transformar su propuesta de valor hacia sus clientes, y esto requiere unas habilidades distintas para los líderes. Es como yo siempre digo, estábamos acostumbrados a jugar un deporte y del día o de la noche a la mañana este deporte está cambiando. ¿Qué les vamos a dar a nuestros líderes, a nuestros equipos, para que jueguen ese deporte distinto y no solo lo jueguen, sino que ganen? Escuchaba también que han hablado mucho de transformación digital, y la transformación digital no vista como la automatización ni la generación de apps o de la tecnología como un enabler, sino la fusión de todo lo que son las habilidades únicas de los seres humanos
apoyados en tecnología y data para tomar mejores decisiones que les ayuden a acelerar su competitividad y que sea una diferencia en todo lo que hacen al interior y al exterior de la empresa. Transformarse. Los líderes no solo tienen que dar los resultados en Unilever, y de nuevo por, los, por los anglicismos, pero en Unilever hablamos de perform and transform, ¿no? Cumplir resultados y nos transformamos. Y ahora, pues la transformación viene en forma de una necesidad para triunfar y en algunos casos incluso para sobrevivir. Eh, y moldear el futuro, ¿no? El binóculo lo que nos dice es el futuro como se proyecta tiene muchas incertidumbres eh, desde las organizaciones, desde cómo se va a desarrollar la vida diaria, la educación, las familias. Pues los líderes hoy en día tenemos la necesidad no solo de adaptar la organización, sino de tomar un rol participativo, activo en moldear ese futuro. Entonces, en una organización, los líderes pueden contribuir de manera positiva para dar forma a esta nueva realidad. Están enfrentándose hoy en día al reto de reiniciar una economía con el compromiso de hacerlo de una forma segura, hacer que el trabajo remoto funcione en una organización como la nuestra. Desde el 2009 ya veníamos trabajando remotamente. Nosotros implementamos formas ágiles y flexibles de trabajo desde hace mucho tiempo. Así que para nosotros quizás hoy estamos en un mejor lugar que algunas de las organizaciones que tuvieron que acelerar esto. Sin embargo, nos estamos enfrentando a qué es el siguiente paso de del trabajo remoto, y conecto con el tercer punto, que es cómo encontramos esas nuevas señales, ¿no? Estamos pensando en tener trabajo 100% remoto, semipresencialidad, y cuáles serían esas señales que a las organizaciones y a los líderes nos van a dar mejor luz para poder decidir. Tenemos que iniciar una nueva conversación de consumidor y de empleado. En este momento, nuestra capacidad de llegar tradicionalmente a nuestros consumidores y a nuestros potenciales talentos ha cambiado de manera drástica. Eh, y esto, todos los procesos organizacionales van a tener que basarse en datos para los cuales estamos en la obligación de rediseñar el uso de estos datos para poder extraer los insights y para poder tomar estas decisiones que, como les digo, la velocidad empezó a cobrar una fuerza adicional para poder responder a las necesidades de de la sociedad y de nuestro grupo de consumidores. Las organizaciones estamos reinventando el modelo operativo. En el caso nuestro, por ejemplo, estamos pensando en agilidad, en modelos ágiles que muchos ya han pensado, pero también en cómo mantenemos la parte que no es de innovación, cómo mantenemos el modelo operativo. Tenemos más de 100 fábricas en el mundo. En el caso de Colombia, tenemos mercaderistas, por ejemplo, trabajando en el punto de venta. Y en este momento nosotros estamos repensando cómo, sin afectar el desempeño de la organización, pero también cuidando el desempeño de los individuos, la salud, su propio desarrollo como personas y como talento, tenemos unos modelos operativos mejor. No es el costo el que al final es el incentivo para cambiar. Obviamente es un elemento importante, pero estamos pensando en cómo generamos valor para todas las partes de la cadena. Algo muy importante que las organizaciones estamos haciendo y los líderes es cómo articulamos un propósito que vaya más allá de la rentabilidad. Somos un negocio, claramente, y
todos los que hacemos de alguna manera parte de una organización tenemos claro cómo se hace rentabilidad, pero lo que ha funcionado muy bien y muchos estudios y la información de cómo se comporta la bolsa, el precio de las acciones y el market share. Yo para darles un ejemplo, nosotros tenemos unas marcas con propósito. El caso de Dove, por ejemplo, es una marca de cuidado personal que tiene como base en su propósito la belleza real e incentivar la autoestima de sus consumidores y consumidoras, y es una de las marcas que más crece en nuestro caso. Entonces, más allá de lo que normalmente nosotros sabíamos hacer, que era crear excelentes productos con excelentes marcas, el hecho de incorporar un propósito que va más allá de eso, pues nos ha demostrado que los resultados se ven reflejados en esas marcas. Por último, y Unilever tiene en su base, su misión global es hacer de la sustentabilidad algo del día a día, y eso tiene mucho que ver con este último punto, que es cómo hacemos nosotros desde la sociedad para crear un impacto social total. Si bien antes de la pandemia ya teníamos unos retos en nuestras sociedades, especialmente los que operamos en el mundo en desarrollo, donde las organizaciones tienen que entrar a suplir de alguna manera algunos de las carencias que los sistemas y los gobiernos tienen hacia las sociedades, pues ahora más que nunca tenemos este compromiso las organizaciones. Entonces, si ustedes se fijan, eh, más allá de las metas financieras de crecimiento que todas las organizaciones tienen, eh, bien sea por sus planes a futuro, eh, se presenta un entorno donde el líder, donde las capacidades, donde se le exige ocupar un espacio incluso mayor a cada uno de los que está liderando una función o un equipo. Nosotros, particularmente, vimos desde hace algunos años la necesidad de cambiar lo que nosotros llamamos nuestros estándares de liderazgo, ¿no? Y partimos, y aquí este slide está en inglés, pero fácilmente podemos recorrerlo. Partimos de nuestra misión, que es hacer de la sustentabilidad un lugar común, como les contaba, y nuestros valores que los ven reflejados abajo y que deben ser muy similares a los valores organizacionales de la gran mayoría de sus compañías o de las compañías del mundo. Son el reflejo de la sociedad en la que queremos vivir, pero lo realmente novedoso y lo realmente interesante en este caso es cómo nosotros hicimos un cambio disruptivo y fue incorporar a lo que eran los estándares de liderazgo lo que llamamos el juego interno y el juego externo. Siendo el juego interno lo que nosotros como seres humanos traemos a la mesa y lo que nos distingue cuando hacemos nuestra función dentro de la organización, y lo basamos en cómo trabajar desde el propósito y el servicio, luego cómo ser siempre la mejor versión de cada uno, es el personal mastery le llamamos. La tercera es fomentar la constante agilidad en cada uno de nuestros líderes. Y hacia el lado derecho de este símbolo que está mostrando el infinito de alguna manera, y esto es un ciclo que se repite, están las habilidades duras, si se quieren, pero lo uno no funciona sin lo otro. Estamos hablando de conocimiento del negocio, estamos hablando de ser un catalista de talento, un catalizador, perdón, de talento, y ahorita les explico un poco qué vemos nosotros que es la diferencia entre un desarrollador y un catalizador de talento, el consumidor en el centro de todo lo que hacemos y la pasión por el alto desempeño. Entonces, cuando vemos cómo se traduce esto, estamos viendo que la parte humana, Unilever, la está enfocando en qué es lo que tenemos que hacer para poder desarrollar y amplificar
el poder de las personas para ganar. Y aquí es donde hemos tenido que romper nuestros propios paradigmas y dar autonomía a los equipos y darle toda la libertad, obviamente dentro de un marco y dentro de una estrategia común, para que sean los propios equipos los que vengan con las soluciones que nos van a ayudar a seguir creciendo. Pero eso solo se logra si le damos, y en inglés la palabra es muy sencilla, es el accountability, de que cada uno de los roles, de los líderes, de los gerentes, de los equipos, se hace cargo por las acciones y los resultados requeridos por su propio rol. Todo esto, como les decía, trabajando desde el propósito para poder hacer mejores negocios. Entonces, a ponerles ejemplos sencillos, nosotros hemos tenido que realocar talento ahorita en el momento de la crisis, tuvimos que, hubo algunas de nuestras categorías que no eh, estaban en los niveles de venta, categorías de cuidado personal, categorías consideradas quizás un poco suntuosas, pero gracias a modelos ágiles de trabajo pudimos realocar rápidamente esas áreas que no estaban teniendo toda la capacidad instalada, usada al máximo, la pudimos mover. La movimos a donde más valor generaba en la organización y este es uno de los digamos, acciones que pudimos hacer muy rápido, justamente porque habíamos desarrollado las habilidades internas y las habilidades externas de los equipos, no solamente esas habilidades duras o gerenciales o técnicas que siempre se esperan para que las personas puedan desarrollar el trabajo. Tuvimos ejemplos de gente de la categoría de canal institucional de alimentos que terminó vendiendo cuidado del hogar, detergentes o atendiendo canales distintos o pasando a hacer televentas cuando eran gente de ventas físicas en la calle. Entonces, cuando desarrollamos todo el ser humano, partimos de la base interna y luego nos vamos hacia lo externo y todo está basado en un propósito. El propósito que nosotros hicimos más fuerte en este momento de tanto cambio fue poder abastecer con productos de primera necesidad a la sociedad en el momento en que más lo necesitaba. Y eso nos obligó a tener cambios en tiempo récord, desde adaptar líneas de producción para dejar de producir un portafolio de productos tradicional nuestro, como pudieran ser shampoos, y pasar a producir geles sanitizantes, que eran uno de los productos más esperados y más necesitados ahorita en este momento. Entonces, el tener esta fluidez en la organización y el tener claro en todos los niveles de liderazgo, sin importar qué es lo que se espera de cada uno y sobre todo basado en el propósito, un propósito organizacional que trasciende al propósito de los equipos, de las funciones, es algo que a nosotros nos ha ayudado a tener mucha fluidez con las transformaciones. Las transformaciones las hacemos de afuera hacia adentro, las hacemos con el consumidor en mente y luego adaptamos lo que se necesita adentro para poder satisfacer esas necesidades en tiempo y forma como ellos lo están esperando. Para nosotros el consumidor es el jefe, no es el accionista, no es el CEO de la compañía, el consumidor es el que nos paga, el que nos valora, el que hace que nuestra acción crezca, el que hace que seamos una compañía admirada, es el que todos los días va al punto de venta y elige un producto nuestro por encima de un producto de la competencia. Y eso es algo que está, como les decía, en el centro de cada uno de nuestros equipos. Nos estamos viendo y aquí algunos watch outs o
advertencias o alarmas de lo que estamos viendo nosotros. Nosotros hicimos un estudio con la Universidad de Oxford de cuáles son estas trampas de liderazgo del siglo XXI. Y la primera, estas organizaciones, especialmente las organizaciones grandes, fueron organizaciones que se fueron creciendo y expandiendo con una necesidad muy grande de tener control sobre sus procesos. Básicamente, los líderes fuimos entrenados como eh, una línea de producción donde buscábamos eficiencia, estabilidad, orden y cumplimiento. Eso es una trampa para el liderazgo del siglo XXI. Pensar en que las organizaciones tienen que todo el tiempo estar en orden y no ser fluidas, nos genera a nosotros una organización, como les decía, de 160,000 empleados, pues es algo que estamos empezando a intervenir fuertemente y elementos como agilidad, como el empoderamiento, la autonomía, la experimentación, nos han ayudado a soltar un poco el control, pero es un camino en el que vamos. La trampa cognitiva, estamos viendo que nuestros líderes están sufriendo un agotamiento cognitivo por la cantidad de tareas y la sobrecarga de información que les está llegando, ¿sí? Tenemos múltiples fuentes de información internas y externas, pero sobre todo los líderes y en especial los seres humanos. Escuchaba el conferencista anterior que hablaba de hábitos y la generación de hábitos. También hemos generado hábitos en nuestros comportamientos en el mundo laboral, como el multitasking, ¿no? La multitarea. Y hay estudios que comprueban que el multitasking va en contra del resultado, va en contra de la calidad. Pero nos entrenamos y lo logramos hacer y podemos saltar de una hoja de cálculo a un correo o a un mensaje de texto sin tener que hacer una pausa y estamos viendo que esto está generando agotamiento. La trampa del poder, mientras más alto están los líderes, tienden a reducir su empatía. Estamos trabajando mucho en eso. Queremos tener líderes empáticos en todos los niveles de la organización, incluso al nivel de eh, con organizaciones ágiles, donde ya estamos trabajando en modelos de agilidad, como es España, Estados Unidos ya tiene algo de agilidad, Canadá. Los líderes de la organización son miembros del equipo y tienen las mismas o responsabilidades y entregables similares al grupo que los está apoyando. Eso nos está ayudando a ser líderes que estén más cerca de su gente con la capacidad de no solo desarrollar la empatía, sino la compasión. Y suenan como palabras bastante del ser, pero en el mundo de los negocios estamos viendo que son un factor diferenciador muy importante, no solo al interior, sino como un elemento de atracción de talento para las nuevas generaciones. Por último, y todos los que trabajamos en organizaciones estamos expuestos a la trampa de la acción. Si no hacemos, si no salimos de una reunión con un plan de acción claro, pues creemos que no estamos siendo efectivos y el momento actual y los resultados están demostrando que no se trata del número de veces que pateemos al arco, se trata del número de goles que anotemos. Y ahí es donde elementos como estar presente, crear espacio, mostrarse a sí mismo, ser compasivo y directo, nos están ayudando a nosotros los líderes, al menos en el caso de Unilever, a generar estas mejores conexiones con nuestros equipos, generar fluidez de nuestro talento donde mayor valor tienen y por último, obviamente, obtener mejores resultados como negocio. Cuando hablamos de estar presente, estamos hablando de la capacidad de enfocarse en el tiempo y el espacio que se requiere el líder con toda su presencia, no solamente y ahorita desde la virtualidad es algo que tenemos que reforzar mucho porque estar detrás de una pantalla y no estar en
en el mismo lugar de los equipos puede generar aún mayor falta de presencia. Por otro lado, estamos creando o ayudándole a nuestros líderes a través de prácticas como mindfulness, prácticas, incluso les estamos enseñando a respirar. Suena raro, pero todo el board global de Unilever, la junta directiva, se han estado entrenando en respirar. Sabemos que respirar bien es casi que hacerle un hack al cerebro para poder eh, crear el espacio para que entren las capacidades de análisis y cognitivas para que se tomen decisiones. Hoy en día, nuestro cerebro está muy condicionado a reaccionar. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, estamos concentrados en una tarea, tratando de hacer un proyecto o escribiendo algo que requiere mucha profundidad y nos salta ese mensaje de texto o ese correo del tema que nos trae eh, preocupados y nos cambia totalmente el, el mood, nos cambia la disposición, partimos de estar en un modo de concentración y producción intelectual a un modo de reacción, ¿no? Casi que ese cerebro, entre comillas, animal que nos hace reaccionar hacia pelear o huir, defendernos. Estamos dándole las herramientas a todos nuestros líderes para que puedan crear ese espacio. No se imaginan cómo lo han agradecido. Son tips sencillos, son acciones muy puntuales, generar eh, reglas claras con sus equipos, generar eh, eh, pausas. La semana, el 5 de octubre, le dimos a toda la organización, a los 160,000 empleados, tuvimos nuestro día de agradecimiento por el esfuerzo que han hecho y estamos viendo que nuestros indicadores de bienestar, que lo medimos en 4 dimensiones, bienestar físico, emocional, de propósito y el bienestar mental, están subiendo positivamente. Tuvimos momentos donde se nos dispararon, obviamente, los casos de gente con algún tipo de afectación en salud mental. También estamos trabajando mucho la salud mental de todos los líderes. Estamos incluso implementando lo que hemos llamado champions o campeones de salud mental. Nuestra aspiración es tener 5 campeones por cada 100 empleados y no es gente que le vamos a pedir que intervenga problemas de salud mental, simplemente que sepa identificar dentro de los equipos y hacer las preguntas correctas para direccionar a cualquier colega que pueda estar teniendo una necesidad especial. Luego, obviamente, la autenticidad, vulnerabilidad. eh, Queremos que nuestros líderes sean humanos, sean personas que siempre eh, conserven su esencia, obviamente dentro de lo que les mostraba de nuestros estándares de liderazgo, pero que se muestren a sí mismos. Creo que eso va en pos de la diversidad e inclusión, en pos de el hecho de generar espacios seguros. Cuando un líder se muestra que puede tener miedos, temores, que se equivoca, claramente le abre el espacio a todos los demás líderes para poder, o a sus equipos para que ellos también lo hagan así. Por último, ser compasivo y directo. Hemos trabajado mucho en la comunicación. Eh, hay una confusión entre ser directo y ser agresivo. Yo creo que las organizaciones cada vez más tenemos que trabajar en líderes que puedan ser directos, eh, obviamente dentro de todo el marco de respeto, pero mientras más directos se pueda tener una comunicación en la organización, mayor claridad hacia lo que se espera, hacia el resultado, hacia lo que hay que corregir, hacia lo que está funcionando bien y tenemos que también potencializar, pues vamos a tener
un equipo y una organización mucho más enganchada y mucho más comprometida. Por último, y complementando todo esto que tiene que ver con el humano, y les contaba al principio, adicional de lo que como empresa tenemos que hacer, está todas estas nuevas imperativos y nuevas cosas de las que nos tenemos que ocupar por el momento de la humanidad, pues la priorización se convierte en un principio fundamental, ¿no? Eh, Muchas veces las organizaciones están y los equipos, y les voy a contar particularmente en Unilever, había un valor percibido en estar muy ocupado, en trabajar largas horas, en tener la agenda reventada, en tener el correo con miles de pedidos y de correos. Y honestamente, nuestros números de crecimiento han estado al nivel esperado, pero pudiéramos estar mejor. Y a partir de una priorización extrema y la crisis de la pandemia nos obligó a esto, nos obligó a abandonar proyectos. Hay un elemento de ego y hay un elemento de, de apego a los proyectos que nosotros mismos generamos en la organización. Hoy en día estamos básicamente priorizando los proyectos con base en el valor creado por cada uno de los proyectos. Me parece bien importante contarles qué significa el valor para nosotros, porque es un cambio fundamental en la manera de pensar y en la mentalidad de nuestros líderes. Nosotros somos una organización que quizás somos los más expertos o de los más expertos por el número de años que estamos en los negocios en los que competimos, como de consumo, de cuidado del hogar, cuidado personal. Eh, Algunas de las categorías prácticamente se las inventa Unilever, el jabón en barra, por ejemplo. Y durante muchos años nosotros hicimos la innovación de adentro hacia afuera. ¿Sí? Nuestra innovación estaba basada en lo que nuestros estudios y lo que nuestros análisis de las preferencias de los consumidores tenían. Y asimismo íbamos haciendo push de esas innovaciones hacia nuestros consumidores. Pasábamos del shampoo A con X vitaminas, al shampoo B con proteínas o con otros elementos naturales que eran salidos de nuestros laboratorios. Uno de los grandes cambios que hemos tenido, y les puedo contar con algunos ejemplos puntuales en el caso de Colombia, que es donde tenemos la mayoría de la audiencia, eh, el valor para nosotros no puede estar definido por lo que hacemos. El valor lo define quien lo recibe y qué obtienen ellos de nuestras acciones. Y un ejemplo claro fue una transformación que tuvimos en nuestro portafolio de detergentes, donde nunca antes habíamos pensado en tener un detergente multiusos de bajo costo. Y en el año 2018 lanzamos al mercado un nuevo detergente, en el caso de Colombia, que en un tiempo récord tuvo 14 por ciento del market share del mercado de detergentes en polvo y se convirtió en el mejor lanzamiento del mercado en Colombia. Algo que históricamente nos negamos a hacer porque iba en contra de los principios que nosotros habíamos establecido para nuestras marcas, pero que fue hecho con base única y exclusivamente en el consumidor. Y eso nos dejó muchísimos aprendizajes y hoy en día no solamente los equipos de mercadeo, nosotros en recursos humanos, el equipo que yo lidero, está todo el tiempo pensando en el valor que le damos a quien recibe nuestros productos, en el valor que le damos al quien recibe el auxilio o el programa de entrenamiento. Eh, Pasamos de hacer una innovación del experto hacia el que lo recibe a ser una innovación de nuestro cliente y nuestro consumidor. Y eso nos ha generado una ventaja competitiva enorme, interna y externamente. Por último, algo que estamos trabajando en cuáles serían entonces esas características de los líderes que no solamente construyen
equipos hoy en el presente y en el futuro, y hemos definido cuáles, o junto con algunos autores, este hace parte de un estudio que se llama el New Power, el nuevo poder, y me parece muy interesante cómo comparan los nuevos poderes con los posibles falsos profetas. Quería cerrar con esto, porque las organizaciones están hablando mucho de disrupción y no estoy, obviamente, no estoy en contra de la disrupción, pero tenemos que, especialmente organizaciones grandes y establecidas en negocios que ya están maduros, no todo puede ser disrumpido, ¿no? El transformador es el líder que puede transformar lo que ya hay y encontrar nuevos modelos, nuevas formas, tiene un valor mucho más alto entre los equipos. No todo puede digitalizarse tampoco. Nosotros hemos aprendido que seguimos en un negocio de transacciones análogas, donde todo meterle la digitalización y una app puede generar resultados adversos. Hoy en día estamos hablando del puente de este líder que puede conectar los distintos mundos, los distintos ecosistemas. Algo que tenemos, y esta organización, por ejemplo, ponderaba mucho, es el líder que resuelve los problemas. Hoy en día estamos persiguiendo o valorando mucho más el líder que persigue las soluciones, usando a sus equipos, colaborando e incluso buscando fuera de las organizaciones cuáles son las soluciones y no haciendo o no resolviendo ellos mismos. Y por último, eh, aquel que es el super participante, no el que se sienta a esperar a que le presenten la solución. Entonces, eso es lo que les quería compartir. Ya se me acabó el tiempo, me pasé unos minutos, perdón a los organizadores, pero quería llegar hasta el final. Muchísimas gracias y quedo abierto para preguntas o lo que eh, sigan ahorita con la organización. Hugo, gracias. Yo creo que nos has presentado un escenario en el que todos de una u otra manera nos vemos representados, nos vemos reflejados. Obviamente, desde las grandes organizaciones como Unilever o desde el mismo Sura, pero también en pequeños, en los negocios pequeños, en las microempresas y en las pymes, muy seguramente muchos de esos rasgos, por ejemplo, de esas trampas que nos decías, muy seguramente se están viviendo. Y precisamente, pues quiero, para ser muy óptimo con el tiempo, quiero tramitarte 3 preguntas. Una tiene que ver directamente con esa trampa, dice Jocelyn Torres Ibarra. Eliminar la trampa de control en algunas organizaciones es sinónimo de dejar de apuntar a los resultados. En contextos como el actual, en el que tuvimos que trasladarnos al trabajo remoto y por tanto las herramientas de control presencial no son funcionales, ¿cuál es el mejor discurso para que esas organizaciones tradicionales comprendan el impacto del resultado de empoderar a los colaboradores y no del control de las tareas y de los entregables? Muy bien, buenísima pregunta y gracias, Jocelyn, por hacerla. Nosotros venimos en un proceso de elevar sobre todo la confianza, ¿no? Y Lina Nair, la Chief HR Officer de la compañía, hace poco decía en un tweet, el que no confíes en tus empleados es tu problema, no el de ellos. Y yo creo que eso es lo que nosotros estamos tratando de seguir creciendo. Hace 10 años decidimos, por ejemplo, que todos los empleados administrativos podían trabajar desde donde quisieran, sin tener que ir a la oficina y con toda la flexibilidad del mundo. Cada organización que vino y nos preguntaban por la productividad, y la productividad no se vio afectada por el hecho de dar esta flexibilidad. ¿Cuál creo yo que es un elemento muy poderoso? Es el sistema de administración de objetivos, el seguimiento de esos objetivos y qué tan alineados están con el objetivo general de la compañía y los objetivos de negocio. En la pregunta mencionaban que ceder el control pudiera ceder los resultados. Yo creo que al contrario, se pudiera pensar en cómo pueden ser más productivos aún las personas en un entorno con mucha más autonomía y mucha más flexibilidad. Hoy lo estamos viendo. Si a las personas se les exigiera estar a las
de 8 a 6, arrancar con niños en casa donde quizás tenemos que ayudarles a ponerse a punto para sus clases, los que tienen niños estudiando desde casa, pues claramente no va a poder ser un cumplimiento estricto del horario, no va a poder ser un elemento a evaluar como un elemento de éxito. Yo creo que empezar, como les mencionaba, valorar las iniciativas, valorar con niveles de priorización qué es lo que se hace y pasar de la mentalidad de el resultado al valor y al entregable como el resultado de las acciones conjuntas de muchos equipos, sino de un solo individuo o un grupo de individuos. Yo creo que la constante comunicación de cuáles son los objetivos de la organización, pero también la flexibilización de los mismos. Nosotros pasamos de un modelo tradicional de revisión anual de resultados a revisión trimestral e incluso le llamamos metas flexibles, ¿no? Metas donde ya se podían cambiar si cambió el entorno. Hacer unas metas de un año, yo lo veo como, por ejemplo, si un técnico de un equipo solo le hablara a sus jugadores cuando saltan a la cancha y cuando volvieron al camerino. Hay que hablarles durante el camino, hay que generar estas conversaciones, ajustar lo que se tenga que ajustar a nivel de equipo y a nivel de individuos. Una última pregunta, porque ya también estamos un poco desfasados para presentarles a nuestro último conferencista. Tú decías entre esas trampas, hablabas de la trampa del poder y cómo pues esa trampa se reduce, entre mayores los cargos, se reduce la empatía. Te pregunto si de pronto este trabajar remotamente también hay un riesgo de que esa desconexión emocional entre los jefes y sus colaboradores se acentúe. Si de pronto a través de esa desconexión o de ese trabajo remoto también se puede perder parte de la cultura. Sí, definitivamente. Yo creo que ese es uno de los grandes retos del liderazgo. A mí particularmente me pasa, yo estoy cambiando de posición en este momento, estoy cambiando la responsabilidad hacia otra geografía. Desde el mes de julio estoy en el nuevo rol y no he podido conectar con mis equipos de manera presencial, ¿no? Con algunos los conocía, otros no. Entonces, yo sí creo que ese va a ser uno de los elementos que aún yo te diría, yo no tengo la fórmula ni hemos logrado nosotros establecer cuál es la fórmula, pero definitivamente, eh, más allá de la presencialidad, yo creo que es la disposición que tienen los líderes para, yo defino empatía o la definición que me gusta de empatía es estar aware o estar consciente de la situación del otro y la compasión es tomar acción acerca de esa situación, ¿no? O sea, yo puedo ser empático, pero no tener la compasión. Yo creo que es la combinación de las dos cosas. Ahorita no tenemos límites en los horarios, yo creo que los líderes tienen que dar el ejemplo de cómo establecer esas fronteras, porque los días no están terminando en la gente, hay niveles de agotamiento altísimo y por más que tú estés con la presión de obtener resultados, yo creo que el hecho de generar estas reglas y poner al humano al frente le va a ayudar a las organizaciones a obtenerlos de la manera correcta y que sean sustentables en el tiempo. Para mí, no es una carrera de velocidad, es una maratón y esto apenas está empezando. Yo creo que hay que establecer desde el principio cuáles van a ser esos elementos de liderazgo que nos van a ayudar a sobrevivir y a tener resultados positivos en el largo plazo.